días. Hoy venimos a presentar el tema género lírico. Los integrantes del equipo son Jesús Herrera, Ezequiel y su servidor, Sebastián. Poesía. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Sus características son versos, estrofas, ritmo, ritma, englobadas todas ellas bajo la denominación de métrica. El movimiento poético es un tipo de movimiento literario que agrupa escritores como influencias, ideologías e intereses comunes, quienes expresan sus emociones, ideas y sentimientos mediante composiciones poéticas con características estilísticas y temáticas similares. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, empleadas con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Metáfora. Desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad estética. A es B. Su estudio se remonta a la poética y la retórica de Aristóteles. Retruécano. Es una figura retórica de repetición que consiste en un quiasmo al que se le ha añadido también el cruce de las funciones sintácticas de los términos aplicados. Símil. Es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos literarios. El oxímoron, dentro de las figuras literarias en retórica, es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión, que genera un tipo tercer concepto. ¿Qué es el barroco? El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado como una nueva forma de concebir el arte y que, partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales, las características del barroco expone el gusto por lo elegante y lo extravagante, valorización del detalle y exceso de ornamento, búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas. Dualismo y contradicción, contraste entre luces y sombras, sentido del movimiento, época del barroco. El barroco abarca de los siglos XVII y XVIII y surgió de Italia. Temas en el barroco se usan temas como el amoroso, mitológico, el carpe diem, el vetados religiosos y patrióticos. Autores mexicanos del barroco: Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, Simón Pereins, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre de 1648 y murió el 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasismo. Confiriendo prioridad a los sentimientos, es considerado como el primer movimiento de cultura que se cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. Luego de este periodo se dio su lugar al positivismo, que fomenta el pensamiento crítico y el empirismo
como bases del conocimiento y la sociedad. Características del romanticismo. La imaginación contra la inteligencia. Desde el punto de vista de los románticos, el ejercicio de la imaginación era equiparable. El pensamiento cognitivo de la filosofía, por ende, revolucionario, el papel de la imaginación en el arte, aspecto determinado para toda la agenda romántica en cualquier tipo de disciplina artística. Subjetividad y objetividad. El movimiento romántico pretendía la exaltación de la subjetividad, los sentimientos y los estados de ánimo sobre la objetividad y el racionalismo. El arte romántico deseaba que la expresión de la subjetividad priva sobre cualquier otro elemento. En este sentido fue que el universo subjetivo y emocional pasó a ser el centro de interés de los artistas, en especial la atención sobre los sentimientos intensos y místicos, el miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas que se ocuparon en esos tiempos. Biografía de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida nació el 17 de febrero de 1836 en Madrid, España, y murió el 22 de diciembre de 1870. Más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, él fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo. Aunque la historiografía decía que concuerda que realmente él pertenecía al posromanticismo. Uno de sus mejores poemas fueron la rima 1, rima 2, rima 3, rima 7, rima 9, rima 21 y rima 23. El modernismo se conoce como un movimiento artístico que tuvo un lugar a partir del siglo XIX y tenía un objetivo que era la renovación en la creación de todos los nuevos recursos del arte poético, y así dejando las tendencias antiguas a un lado por no ser consideradas eficientes. Características del modernismo. El modernismo es un movimiento literario que surgió en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y se extendió hasta la segunda década del siglo XX. Como respuesta a una necesidad creciente, hubo nuevos patrones estéticos en el ámbito de la poesía. Los rasgos esenciales del modernismo están definidos por nuevas estructuras literarias y por el distanciamiento con lo tradicional. En la literatura, el modernismo tuvo entre uno de sus mayores exponentes al poeta nicaragüense Rubén Darío, quien, con la publicación de su poema Azul en 1888, sentó las bases de lo que quería ser él considerado una nueva corriente artística. Rubén Darío nació en la República de Nicaragua el 18 de enero de 1867 y falleció en León, en la República de Nicaragua, el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, periodista y diplomático que está considerado como el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento. Renovó el vocabulario, la musicalidad
y la métrica de la poesía latinoamericana. Rubén Darío también inició el movimiento modernista en América bajo la influencia de la poesía francesa. Tres de los mejores poemas de Rubén Darío fueron Amas, Los Cisnes y Sonatina. Poesía social. Vanguardia. ¿Qué es la vanguardia? Las vanguardias son una serie de movimientos artísticos, futurismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, etc., que se producen en Europa e Hispanoamérica desde comienzos del siglo XX y que alcanzaron su esplendor a partir de la Primera Guerra Mundial. Representantes del movimiento: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edvard Munch, Fritz Lang, Pablo Picasso, Tristan Tzara, Guillaume Apollinaire, André Breton. ¿Qué fue el vanguardismo en sí? El vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué alcance tuvo el vanguardismo? Este nuevo movimiento dio sus primeros pasos entre 1927 y 1931, tomando en cuenta la situación histórica, política, social y económica del pueblo nicaragüense, tanto por la intervención estadounidense en Nicaragua desde 1912 y la situación que había dejado la guerra anti-intervencionista de 1927 a 1933 del general Augusto. Características: tiene el rupturismo, el futurismo, oposición a la imitación de la naturaleza, abstracción lírica, carácter interdisciplinario, proclamación de la autonomía del lenguaje plástico y literario, búsqueda de la originalidad, carácter conceptual, provocación, humor y sarcasmo, libertad de expresión. Poesía social. ¿Qué es la poesía social? La poesía social fue una corriente intelectual surgida en España durante las décadas de 1950 y 1960. En esa época, el contexto de la nación ibérica estaba marcado por la férrea dictadura del generalismo. Representantes del movimiento: Miguel Hernández, Gabriel Zelaya, Blas de Otero, Ángela Figuera Aymerich, José Hierro, Gloria Fuertes, Julián Andugar, Carlos Álvarez Cruz. En su tiempo, ¿qué fue la poesía social? Fue un movimiento literario caracterizado por la denuncia de las injusticias llevada a cabo por Franco tras finalizar la guerra civil. Se criticaba la supresión de la libertad de expresión y el favorecimiento de las élites de adeptos al dictador. Características del vanguardismo. Era una propuesta muy arriesgada, era un medio de denuncia, una forma comunicativa alternativa ante la